Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Y invito al hermano Ricardo que trae la palabra. Sabemos que en el ministerio Dios nos pone que los jóvenes prosperen. Y sabemos que creo que es primera vez que los cultos y hay un miércoles, un domingo, pero que Dios te ayude. Gracias. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Ahí inclinados aquí en su rostro, vamos a orar por la palabra del Señor para que el Señor sea hablando, que no sea mi carne, sino que el Espíritu de Dios. Amantísimo Dios Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio primeramente que se me ha dado, Señor, de hablar de ti, Señor. Sé, Espíritu Santo, Señor, que la palabra que tú has puesto en mi vida, Señor, me predicó a mí también, Señor, y también será una palabra que va a llenar la vida de mis hermanos, Señor, para los que pudieron venir, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Primeramente, verdad, yo doy gracias al Señor por el privilegio de estar predicando la palabra del Señor un domingo. Ya lo he hecho en los devocionales de varones y en los jóvenes, pero no es lo mismo. Y el Señor me ponía en mi corazón a hablar sobre los fuertes y los débiles en la fe, porque muchas veces en la iglesia encontramos esas personas. Hay un 100%, del 100% de las personas, podemos decir que el 60 o el 70 son débiles en la fe, no le creen mucho a Dios. Quizás un 40 o un 30 sí le creen a Dios. El Señor me llevaba al libro de Romanos 14. Romanos 14:1. Dice su palabra: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Síganme. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Hasta ahí nomás. La palabra del Señor dice de que el fuerte tiene que ayudar al débil. El problema aquí es que muchas veces el fuerte menosprecia al débil. ¿Por qué? Porque se cree más. ¿Por qué? Porque no ha entendido de que la fuerza que él tiene no viene del hombre, sino que se la ha dado Dios. El problema está en eso, porque esto dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, el fuerte cree que puede hacer todo. Él cree que su opinión, cuando habla de comer, no es que está hablando de comida, es de una opinión, un punto de vista, también se puede analizar, se puede ver desde ese punto. ¿Por qué? Porque dice, el fuerte, porque uno cree que se ha de comer de todo, en otras palabras, que puede opinar de lo que él quiere, puede decir lo que él quiere, mientras que el débil se limita a opinar. ¿Por qué? Porque quizás tiene temor, tiene miedo a que lo que él diga quizás no sea lo correcto. ¿Por qué? Porque quizás el fuerte, el que estaba con él, lo ha hecho ver de que su opinión no vale. Y es algo que el Señor nos exhorta en esta mañana. De que, ¿por qué? Porque el Señor más adelante nos va a decir de que para Dios nosotros somos iguales, tanto el débil y el fuerte es igual. El problema también está que el débil no quiere llegar a ser fuerte, siempre quiere quedarse débil, no quiere aumentar su fe, no quiere progresar, quiere siempre quedarse que como el Señor dice, de que me da igual, voy a seguir siendo débil. Y es por eso que miramos que a veces al débil el Señor lo bendice, pero es eterna la bendición. O sea, no es en el momento, no es una bendición la cual es pronta. ¿Por qué? Porque a veces decimos, el Señor igual me va a bendecir, entonces voy a ir a paso lento, pero no. O a veces decimos, pero ¿para qué voy a aumentar mi fe si de todos modos el Señor me da palabra y me dice que me va a bendecir, y pasan los años, pasan los meses y yo no miro que el Señor me bendice? Pero hay algo que a mí me traía
es cierto, pero recordemos que para el Señor 1000 años es un día. Y muchas veces nosotros decimos, ya quiero todo esto, pero quizás ha pasado 2 años, 3 años de que el Señor te dio la palabra y no has visto la respuesta. Pero quizás para Dios solo ha pasado 1 hora, media hora. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, dice, para mí 1000 años es un día. Si el Señor dice, ok, porque la palabra ya está dada, te dio la promesa, pero también nosotros queremos acelerar eso, aumentemos nuestra fe, ya no sigamos siendo débiles. El problema es que queremos siendo débiles. El problema es ese, el problema no está en que digamos, si soy fuerte o qué, no, el problema está de que el Señor quiere que vos avancés, no te quedes en lo mismo. Dice su palabra. El problema dice aquí, yo escribía que el llegar a tener fe significa creer, tener confianza y esperar pacientemente. El problema está en esto, cuando nosotros decimos tenemos fe. ¿Cuántos dicen? Porque aquí se ha predicado, ¿cuántos tienen fe? Todo el mundo dice amén. Pero el problema está que lo decís de la boca hacia afuera, no lo crees, no lo estás creyendo. Te dice, tener confianza. Y en el momento que el pastor da una palabra, vos decís la crees, pero no confías en Dios. Porque te entra la duda, porque tu fe no está en aumento, te entra la duda. Cuando te entra la duda, te vuelves impaciente, porque estás, ¿a qué hora me concede el Señor lo que quiero? ¿A qué hora? Y ese es el problema que pasa. Por eso dice la palabra, llegar a tener fe significa creer. Nosotros tenemos que esperar, creer hasta cuando Dios diga, pero no tenemos que estar, como dicen, apresurando las cosas. Dice que para obtener la fortaleza en la fe, obviamente no es de la noche a la mañana, porque, a ver, sería mentiroso decir que la gente aquí viene a la iglesia fortalecida en fe, jamás, pero hemos visto un crecimiento de personas que tienen una fe muy grande y que el Señor les responde, pero yo les aseguro que esas personas en su momento fueron débiles en la fe. ¿Por qué? Porque aquí nunca viene el fuerte, aquí vienen todos los que somos débiles. ¿Por qué? Porque necesitamos la fortaleza del Señor. Y eso es lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos, el problema está en que el fuerte a veces se cree más que el débil en la fe, porque puede decir, es que yo le creo a Dios y todo se me cumple. Pero a veces el fuerte tiene otras debilidades. El problema está de que no quiere que el Señor se la revele. ¿Por qué? Porque las quiere tener ocultas. El problema es ese. El fuerte puede ser fuerte en fe, pero quizás tiene alguna debilidad oculta. Puede ser que se enoje muy rápido, que le guste mentir, que le gusten muchas cosas que no son correctas y no son buenas con el Señor. Pero es el problema es ese. Nosotros por eso el Señor dice que no tenemos que juzgarnos. ¿Por qué? Porque, como dicen, siempre hay cola que nos pisa. Porque perfectos no somos, solo es Dios. Siempre vamos a tener, como dicen, un problema, un punto en el cual podemos caer, podemos tambalearnos. Pero Dios te dice, yo te amo igual. Pero al fuerte le dice, bájale, tranquilo, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Ahí al débil le dice, no sigas siendo débil, crece en tu fe, aumentar tu fe, no te quedes ahí. Dice, quiero leer Romanos 15:1, que es lo que yo les decía del fuerte, que el fuerte tiene que amar al débil. Así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice ahí? El fuerte, porque a veces pasa algo. A veces el que es fuerte se incomoda con el débil. ¿Por qué? Porque quiere que el débil ya esté a la altura de él y lo quiere ya. Entonces uno se queda así como que pensando y esperar. Y entonces comienza a hostigar al débil. Dale, ¿no? ¿Por qué? Porque y después dice, y no agradarnos a nosotros mismos, porque muchas veces es fuerte. Mírame yo cómo estoy agradecido. Mira cómo estoy yo. Y es lo que Dios el Señor te dice. Los que son fuertes soportan las flaquezas de los débiles, porque el débil siempre va a dudar. El débil siempre su fe no va a estar al 100. El débil siempre va a poner en duda lo que Dios le dice. El débil siempre va a estar que si el Señor le dice algo, hacerlo, él va a estar, no sé si hacerlo. Entonces el Señor por eso dice, el fuerte, soportar las flaquezas del débil, porque el débil es propenso a caer muy pronto. ¿Por qué? Porque el fuerte es cierto, está cimentado, dice, no, yo no me voy a mover.
pero el débil está propenso a que cualquier cosa pueda caer, cualquier desprecio que alguien le haga pueda caer, porque muchas veces tenemos eso. A veces pasa que decimos, y el hermano se retiró de la iglesia, pero quizás fue porque el fuerte lo menospreció, dijo algo que lo hirió, dijo algo que lo molestó, y nosotros dijimos, no, estamos bien, pero el Señor lo dice, hey, porque a veces puede ser que el débil Dios dijo algo, pero como él no es una persona que está creciendo, no tiene la madurez espiritual, tal vez dijo algo que no fue bueno, y el fuerte lo quiso corregir, pero lo corrigió de mala manera, y lo hirió. ¿Qué pasa cuando alguien se hiere? Se aparta, se aleja, y a veces pasa en las iglesias eso, muchas veces que uno dice, se perdió el hermano, pero no sabemos el motivo, y tampoco le vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque se perdió porque no quiere nada con Dios, pero muchas veces fue porque nunca le ayudamos a que su debilidad, a fortalecer su debilidad. Nunca le ayudamos a que él creciera como debería crecer. A veces pasa eso, nosotros tenemos hay que cambiar esa mentalidad, esa forma de ver las cosas, de decir, ok, mi hermano flaquea, pero yo lo voy a ayudar, no lo voy a menospreciar, no lo voy a despreciar. Amén. Dice, vamos a seguir leyendo Romanos 14, hermano, el 3, por favor, versículo 3. Dice ahí, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido, y es lo que yo le decía. Dice su palabra, pongámoslo así, el que opina no menosprecia al que no opine, y el que no opine no juzga al que opine. En otras palabras, el Señor dice, tu opinión siempre va a valer para mí, siempre va a valer tu opinión, lo que vos digas. Pero ¿qué pasa? Ahí está el detalle, dice que en otras palabras, si vos te crees más, no menosprecies al que crees vos que quizás lo que él digo es para vos, no es nada, no lo menosprecies. Y también habla al débil, le dice, ok, si vos no opinás, si vos no querés opinar, no juzgues al que está opinando, no juzgues al que está diciéndote las cosas, o no juzgues. ¿Por qué dice? Porque Dios les ha recibido. ¿Qué quiere decir? Que no lo aman, ¿no? Tu opinión siempre va a valer para Dios. Quizás está errónea, pero el Señor te va a mandar a alguien que corrija tu opinión en amor. En amor, porque la corrección es en amor, no se puede corregir a palo. ¿Por qué? Porque no somos animales. A los animales se les corrige a palo porque quizás su entendimiento no es bueno. Y lo garrotea, la gente lo garrotea y le pega. Nosotros, lamentablemente, y eso es algo lindo, porque es una creación de Dios, no tendría que ser así tampoco. Pero que el Señor nos ha llenado de sabiduría. Y si no la tenemos, el Padre dice que se la pidamos a Él. Y cuando nosotros le pidamos la sabiduría a Dios, vamos a entender de qué. De que si, digamos, un ejemplo, si mi autoridad, mi líder, me dice algo, y tal vez a mí no me gusta, yo no tengo que quedar callado. No voy a opinar, no tengo que decir nada, solo voy a hacer lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a juzgar al líder, a la autoridad, al pastor, estoy haciendo mal, estoy quedando mal, porque su palabra lo dice. Yo no puedo venir a eso, porque dice, y si a mí, digamos, pero también habla el Señor ahí, si un discípulo quiere dar su opinión, y quizás al líder no le parece, no hay que decirle, tu opinión no vale, o tu opinión no importa. Solo el sabio tiene que decir, hermano, está bien, vamos a orar por lo que estás diciendo. Y ya está, no le menospreciaste su opinión, y tampoco se la aceptaste, pero le dijiste, voy a orarle al Señor para ver qué hace. Y quizás en adelante el Señor le va a hacer cambiar al débil la opinión y le va a decir y lo va a mandar a su autoridad y le va a decir, fíjese pastor, fíjese líder, tiene razón, lo que estaba erróneo en lo que yo estaba opinando, mi opinión no era buena, pero el Señor ya me corrigió. Pero ¿qué pasa? El Señor miró eso, de que no fuiste a menospreciarlo, no le dijiste, no, quítate de aquí que tu opinión no vale. No fue eso, el Señor le dice, anda a orar, hermano, tranquilo, vamos a orar y el Señor va a respaldar. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad del líder sabio, el que no va a decirle, no, está mal, porque a veces el problema está que nosotros no controlemos nuestras emociones, nuestros impulsos. Ese es el problema, porque cuando nosotros no controlamos el impulso, nuestro cerebro no va a conectar la lengua y vamos a decir lo que nos salga, y ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, como dicen los frenos de los camiones, frenar la lengua, porque a veces no sabemos si es débil, su corazón se hiere con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso pasa en la iglesia. En la iglesia puedes decir, hay personas, hay corazones duros que van a decir, no, a mí no me hiere eso. Pero en otras personas que les diga,
vos sos loco. Y así, ay, yo me digo loco. Y quizás se lo dice de una forma de broma, divertida, pero como es débil, él ya siguió, ya no es porque me dijeron loco aquí en esta iglesia. Ya, pero ¿qué dice la palabra? Hay que ser loco para Cristo. Cuando uno me diga, vos sos loco, que a usted le dicen, mira, vos sos loco, decirle, sí, yo soy loco, pero soy para Cristo. Ya, somos dos. Redimió la palabra, amén. Redimió la palabra que le dijeron. Muchas veces eso pasa, nosotros tenemos que redimir. Si a nosotros nos ofenden, hay que redimir la palabra. Redimir la palabra y no te va sana. Pero si vos te la adueñaste, que es tuya, ahorita te lleva, ¿por qué no creces? Te vas, te herís. El problema es que después te volvés una persona que no crees en Dios, te volvés amarga y siempre andas enojado, siempre andas, que no querés que te digan nada. Y el problema es ese, pues, de que no vas a crecer nunca. El Señor no quiere, como les digo, el Señor te va a amar, porque no es obvio, el que creó te va a amar. Pero el Señor quiere que uno avance, que progrese. ¿Por qué? Porque, a ver, el Señor siempre quiere que nosotros seamos usados para Él. Al débil lo usa el Señor. Al débil lo usa, ¿para qué? Para que el fuerte se mantenga, para que el fuerte no halga. ¿Por qué? Porque el fuerte puede decir, este hermano le está, como dicen, encabando. Pero no le puedo decir nada porque el Señor me dice que lo ama. Entonces, el débil, él es usado para que el fuerte tenga más amor hacia él. Y el fuerte, el Señor lo usa para el débil. ¿Para qué? Para hacerle ver de que hay un Dios de amor, que lo ama, aunque él es imperfecto, aunque él se equivoque, aunque diga cosas erróneas, pero le demuestra que Dios lo ama. Eso es el fuerte. El fuerte no va a venir a despreciarte, a menospreciarte. El fuerte es, el Señor lo tiene en un balance. Ni el débil está más abajo que el fuerte, ni el fuerte tiene que estar mucho. ¿Por qué? Porque el problema es que si te crees muy fuerte, el ego te llevó y te destruye. Porque después ¿cuándo qué pasa? El Señor te puede dejar pasar. Él te está viendo, que te va creyendo más y más y más y más y más. Pero entre más vas creciendo, la caída es más fuerte. Ese es el problema. Nosotros siempre tenemos que tener un balance. Dice, probablemente una persona débil en la fe puede que sea una carga para la iglesia. Así lo ven las personas con las que se congregan. Pero Dios no lo mira así, sino al contrario. Tu hermano que sientes que eres débil en la fe, para Dios tú siempre vas a ser un instrumento, lo usará en gran manera, y siempre y cuando tú te dejes gobernar por él. El problema es el débil, que el débil a veces no se quiere dejar gobernar. Y gobernar no es que lo vas a tener como un látigo. Gobernar no podemos poner que seas obediente, que hagas las cosas que Dios dice. Porque a ver, el Señor no te va a mandar a que te tires a un burro, a que te mates, no te va a mandar a eso. El Señor solo te manda obedecer a mi palabra, a mis mandatos, y no te voy a decir, obedecer las autoridades también. Pero no te dice nunca cosas erróneas o cosas como que, mira, anda salvado o anda robado, no te dice eso. Dios no te va a mandar a hacer cosas que después te van a traer una consecuencia mala. Dios te va a mandar a hacer cosas buenas para que tu bendición te alcance. El problema está en eso, de que a veces nosotros el débil lamentablemente no quiere hacer nada. El débil siempre quiere estar ahí, esperando. El problema del débil es que se goza o se siente satisfecho con las migajas que le dan. Ese es el problema del débil. El problema del débil es que puede estar viendo a los fuertes comiendo en el comedor principal y si le tiran un pedazo de pan, él ya está satisfecho. Ese es el problema del débil. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que te sientes en la mesa con él, que comas con él. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces el Señor te dice, hey, es cierto, que no empezaste siendo débil, tenés cosas que quizás hay que mejorar. El Señor te va a moldear, pero dejarte moldear. Nunca tengas un encontronazo siempre. El problema es eso. A veces uno dice, puede pasar, que dice, la misma Biblia dice que muchas letras malas. Y quizás uno no pueda ser líder, pero conoce mucho de la palabra. Y por a veces creerse que sabe mucho de la palabra, se pone el mismo que te diré, como un líder, como un pastor. No es así. Porque estás
para los ojos de Dios te dice, soy débil, no estás entendiendo, soy débil, y Dios no quiere eso. Dios quiere que, sí, vos sabes de palabra, ¿ok? Si vos sabes de palabra, vas a entender que tenés que ser obediente, que tenés que estar bajo autoridad. Pero si decís, pues, sé la Biblia y todo, pero no la vivís, no haces nada. ¿Por qué? Porque eso es como que, digamos, tengo que estudiar, estudié, saqué buenas notas, pero no me aprendí nada. Ya está. Entonces quedas como que, ¿de qué te sirvió estudiar? Y al día siguiente se te olvidó todo, no memorizaste. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere de que sí, estudiar tu palabra, pasar todo día y noche leyendo la escritura y vivirla, ponerla en práctica. Es un manual de vida. No es algo como que ahí lo vas a tener, como muchas personas lo tienen. Hay que siempre vivir lo que nosotros estamos hablando, predicar. Siempre, aquí se ha dicho, siempre se expone que lo que vas a predicar es vivirlo. ¿Por qué yo hablo de esto? ¿Por qué? Porque muchos conocen mi situación, la situación que pasa a mi mamá. Y yo podría decir, no, si el Señor ya me dijo que me la va a sanar, pero bien, yo no miro eso. Y yo podría estar actuando como débil ante los ojos del Señor. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Ok, yo esperar pacientemente, estar tranquilo, porque Dios así va a hacer, porque Dios así quiere. Porque yo al inicio, el problema es que el débil se frustra, porque quiere las cosas ya. Entonces, yo un tiempo fui débil porque ahora yo le creo más a Dios. Porque yo he visto la bendición de Dios en mi casa, he visto la bendición de mi mamá. Lo he visto. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el Señor siempre manda pan a la mesa, siempre ha mandado ropa, siempre. El problema está en que nosotros como hijos, como cristianos, queremos una abundancia, queremos tener un montón de cosas en la casa, queremos tener un montón de comida, que a veces ya ni la querés ni ver, a veces hasta se te pudre. ¿Por qué? Porque querés tener el montón ahí para que, la cama tiene un montón de comida, pero a veces ni te comes eso, y ahí lo dejas que se pudre. Y el Señor no quiere, el Señor te manda tu porción, lo que vos necesitas. El Señor no te va a mandar, qué sé yo, 4 quintales de arroz y tal vez solo vivís 2 personas. Que te venga a sanar eso, te van a agarrar largo y todo. Es que es la verdad. El problema es eso, o sea, no le pidamos a Dios tantas cosas que quizás nosotros no lo vamos a poder ni usar. Es como, por ejemplo, que yo venga y le diga al Señor, dame un carro, yo no sé manejar, ¿para qué quiero un carro ahí? Para tenerlo guardado. Pues correcto, yo mejor aprendo a manejar y después le digo al Señor, mira Señor, un carrito, o una moto, un carro, lo que sea. Pero yo no voy a decir, Señor, dame un carro, el Señor me va a decir, pero por lo menos te sabes las leyes de tránsito, me va a decir. Eso es lo que me va a decir el Señor, porque ni las leyes te sabes y querés aprender a manejar. Ya te no sabes ni dónde tenés que doblar, ni te sabes ni la vía, ni nada, ni las direcciones de tu barrio te conocen, y querés aprender a manejar. Y tienes que tener un carro, eso pasa también. A veces eso es lo que nosotros tenemos que ver, de que nosotros no tenemos que pedirle el montón al Señor, tenemos lo necesario para vivir. Amén. Quiero, a veces, como dice su palabra, quiero que ponga 1 Tesalonicenses, hermano, 5, versículos 14 y 15. Amén. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. En 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Pero ¿qué dice? Regreses, hermano, por favor. Gracias. Que sostengáis a los débiles. El Señor no te está diciendo, déjalo tirado, déjalo que se caiga. El Señor te está diciendo, extenderle los brazos. Vos ya estás crecido espiritualmente, ya estás maduro espiritualmente. No dejes que se pierda. Ayudarle, sé su mentor, sé su padre. No dejes que el enemigo lo revuelva. Porque el problema del débil, que escucha muchas voces. El problema del débil que escucha muchas voces.
y se confunde y después anda así, anda de arriba abajo, no sabe dónde ir, es como una rata envenenada, se pega por todos lados. Ese es el problema del débil, que se deja minar la mente, te deja minar la mente y después terminas el corazón. Y después cuando estás mal, el problema es Dios. No se escuchó. El problema, cuando estás mal, se lo echamos a Dios. El problema, es que Dios no me ayudó. Es que Dios me tiene aquí, nunca me sacó, dice. Pero ¿qué pasa? No entendemos la palabra del Señor. Por eso el Señor, a veces dice uno, pongamos un ejemplo, tenemos un líder que está mentoreando con amor, es un líder bueno, por así decirlo, pero el débil es terco, no quiere, como viene que lo traten a palo, cuando le dan amor se siente raro, se siente incómodo, no me gusta esto, le gusta el palo, le gusta que lo maltraten. Entonces, se van a otro lado, escuchan otras voces, y tal vez le gusta eso, pero no es lo de Dios. Que le gusta, que vos soy pecador, eso sí dicen amén. Pero si te dicen Dios te ama, ¿será que me ama Dios? Ya, pero si decís amén cuando te dicen, sos un pecador. Arrepiéntete, pecador, amén, decís. Pero cuando te dicen Dios te ama, ¡hala! ¿Será que me ama? Es que no me lo demuestra. Queremos todo el amor que quiere que venga Dios y te abrace. No, y ustedes, por eso Dios llevó los hermanos acá, a los padres espirituales, que son los representantes de Dios en la tierra para darte amor. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos. Ya, entonces a veces nos tocan, cuando nos tocan esos líderes, que a veces no nos tiran los brazos y nos caemos, o se caen. Entonces ahí está mal, ¿por qué? Porque es que el líder, es que el pastor, pero cuando tuviste un pastor que te amó, un líder que te amó, no lo valoraste, no lo quisiste, viste solo sus errores, viste que solo quizás te dijo él, tal día hablamos, y no te amó, la tenías, eso es débil, porque vos no entendés, ese líder, esa autoridad, estaba orando por vos en ese momento y no te pudo atender, no te pudo llamar. El problema está en que pensamos de que un líder, una autoridad, un pastor, tiene que estar las 24 horas para presencialmente. Ese es el problema, presencialmente. Porque un pastor, un líder, está siempre, aunque uno lo sepa, en tu oración. Pero el pastor no va a venir a decirte, estoy orando por vos todos los días. De 2 a 3 oro por vos, y de 3 a 4 estoy orando por el otro. El pastor no va a venir a decirte eso. Eso es algo increíble y Dios. Pero el débil, que le quepa, pastor, estoy orando. Estoy orando por mí, pastor, póngame mano. Póngame mano, pastor. Eso no es así. El pastor tiene una intimidad con el Señor. Y el Señor, y si el pastor o el líder no ora por su miembro, eso es algo que el Señor se lo va a hacer de ver, le va a decir, por el hermano, ¿qué pasó? Lo tenés a un lado, lo tenés descuidado. Ya, pero no es que lo mire, pastor, usted no está orando por mí porque me va mal, fíjese. Estoy en las malas, no tengo ni un peso, usted no está orando por mí, pastor. Y quizá su mentalidad es débil, voy a agarrar billetes y no le voy a dar el diezmo a Dios y me voy a pasear. Y nunca le dimos gracias a Dios porque también nos da. Y ese es el problema. ¿Por qué? Hay algo muy importante y muy interesante. Cuando el Señor te bendice, te puede dar 1000 pesos el Señor de repente. Pero vos miras que esos 1000 pesos se te pierden. Y vos compras y decís, quizás compras la provisión o algo así, por así un ejemplo. Y vos miras que te dilata el dinero. Pero si usted mira un débil que le dan 1000 pesos, se fue a comprar y ya cuando mira solo tiene 100 pesos. No lo supo administrar. El débil eso pasa también. No sabe administrar el dinero. ¿Pero por qué? Porque como agarró billetes se emocionó. Tengo reales y se fue a comprar, pero nunca le dio gracias a Dios por esos 1000 pesos. Y quizás el que se lo dio, se quedó sin un peso. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo sentir en su corazón, dale. Y el líder, el pastor, se quedó sin un gordo. Pero como sos débil, a vos no te importó y te fuiste. No le dices ni gracias a Dios, ni mucho tampoco al pastor o al líder que te bendijo. Y eso pasa. Se nos va como dicen, cuando te echas agua, ahí nomás cayó todo en las manos, todo se te va. Así pasa cuando nosotros
no somos agradecidos con el Señor, cuando somos débiles en la fe, cuando no creemos de que Dios te va a dar una palabra. Algo muy importante también que el Señor me ponía para el fuerte. A veces el fuerte se cree más, que él ya no quiere estar en la iglesia, él ya quiere estar afuera. Él ya quiere, como dicen, mover montañas. El fuerte, el que se cree fuerte, el que se cree fuerte, porque el que es fuerte no lo anda diciendo. El que sí realmente tiene la fortaleza del Señor, el que ha callado y trabaja en la obra. Pero el que se cree, oiga muy bien, el que se cree la mamacita de Tarzán, como dicen, él ya quiere andar allá en la calle, él ya quiere andar ahí que campaña, que televisión, que mover montañas, que esto, que lo otro. Pero cuando aquí, un ejemplo, hermana Ligia le dice, hermano, agárrale la escoba, no, yo no puedo, hermano. Déselo al otro que esté empezando. Cuando dice déselo al otro que esté empezando, déselo al otro que es débil. Y quizás es débil, porque quiere de Dios. Vamos a ver todas las sillas y van a estar limpiando con la escoba, van a estar, como dicen, cantando con la escoba, limpiando. ¿Es malo? No, no es malo. Pero es una exhortación para el fuerte. Para que el fuerte, hey, ¿de dónde venís vos, hermano? Si vos también veniste a entrar a la iglesia, limpiando baños, no te creas más, no andes buscando tarima. Como dice un dicho, deja el show que no hay tarima. Deja el show que no hay tarima, no puedes estar vos como allá afuera y quizás en tu casa. No soy el fuerte porque soy el débil, porque tu mujer te regaña y te quedas callado. Y no te vayas a tener contienda con tu esposa. Yo no estoy diciendo, escuche bien, yo no estoy diciendo que vayas a tener contienda con tu esposa. No, lo que dice el Señor es ordenar tu casa. Te manda a ordenar tu casa. Porque, a ver, el Señor dice que el varón es cabeza, son la cabeza. Pero si tu mujer gobierna más que vos en la casa, estás mal. No es que la mujer sea sumisa, tiene que ser, no es eso. El Señor nos manda que, la mujer tiene que decir Señor, no. Porque el Señor, si nosotros nos ponemos a ver la palabra del Señor, la mujer sale de la costilla, tiene que ir al lado, ni adelante ni atrás. No, se me deja al lado. Entonces son un soporte. ¿Qué pasa? Dios te da, lo que pasa es que a veces, pues pongámoslo así, la mujer toma la autoridad de la casa, porque el dique fuerte anda predicando en la calle, en la casa, en cualquier lugar donde lo invitan, y descuidó su casa. ¿Quién toma la rienda? La mujer. ¿Es así? ¿Ese es el diseño del Señor? No lo es. Es un apoyo de la mujer. Pero ¿qué pasa? Se va el hombre a predicar, a agarrar fama, que diga, el hermano tal, ¿cómo predica? Y quizás en su casa, sus hijos andan perdidos. ¿Por qué? Porque no, tu fuerza es de hombre, es de carne. No tienes la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque después, cuando querés corregir a tus hijos, te vas a decir, papá, pero si usted ni se mantiene, suele ir andar ahí predicando y todo, y nunca le has predicado a tu hijo. El predicar a tu hijo no significa que vas a venir y le vas a decir, tenés que ir a la iglesia. Tu acto, dándole amor a tus hijos, dándole un abrazo, comprensión, comprender a tus hijos. Porque muchas veces yo no entiendo, amigo, por qué anda así, por qué no quiere nada con el Señor. No entiendo. Y vos pasaste por lo mismo. Son etapas de la vida. Hay etapas, aunque por lo menos yo me ejemplo un testimonio. Yo, desde los 14 años estuve aquí en la iglesia, a los 17 yo quería saber qué era el mundo y yo me fui. Me gustó en el momento, ya después fue al día lo que me dieron, no fue mal, por eso estoy aquí, gracias a Dios. ¿Pero qué pasó? Era un propósito del Señor, era un propósito del Señor que yo conociera para decirme, ¿quieres esta vida? ¿Quieres pasar esto? Incluso yo se lo doy como una reflexión o un consejo más que todo para los jóvenes que están acá. Sean agradecidos. Sean agradecidos con lo que le da su padre. Si tu papá te da arroz y frijoles todos los 3 tiempos, dale gracias a Dios. Si tu papá, con el sudor de tu frente, te compró solo un par de zapatos que te tiene que durar 6 meses, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Como testimonio, yo por andar de loco, por así decirlo, conocí lo que es estar detenido, estar preso 13 días. Y yo miraba con mis propios ojos cómo personas no comían,
como jóvenes estaban sin comer, como jóvenes no los llevaban a visitar, como jóvenes solo les llevaban una bolsita de agua de la que venden en la calle, de a peso, 2 pesos, y galletas. Y ahí yo miré la mano de Dios. ¿Por qué? Porque yo comía pollo, a mí me llevaban carne, de todo, a mí nunca me faltó nada. Hasta salí gordo, dice. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Por qué el Señor me llevó allá? Porque yo tenía algo de que yo decía, solo lo mismo como yo aquí. Solo arroz, solo frijoles, solo pollo enfretado al huevo. Solo lo mismo. Solo. Bueno, el café yo nunca le negué porque a mí me gusta. Pero tal vez no había para la gaseosa, ay, ya. Y así. Y reclamaba, decía a mi mamá, mi papi, hey. Entonces, pero ¿qué pasa? A veces los hijos nos miramos que en la casa hay otra necesidad, la cual uno no te gusta andar en la calle jugando, pateando pelota, pero hay necesidades en la casa, hay que suplirlas. Y aquí, digamos, el salario no es como que para tirarlo para arriba, hay que saberlo administrar. No te puedes dar siempre todos los lujos. Claro, el Señor te va a bendecir, pero sé obediente. A lo que yo voy es que el Señor me llevó a ese lugar para ser agradecido. Para ser agradecido. Y decir, miren, soy gordo. ¿Por qué? Porque el Señor me da comida hasta sobreabundar. Porque el Señor, a donde yo voy, ¿querés comer? Y yo no puedo decirle que no a la comida. Es cierto, porque es bendición del Señor, yo lo recibo. Pero ¿qué pasa? Aprendí. Gracias a Dios por un poquito de arroz, por los frijoles, porque ese es un balance que el Señor tiene también para nosotros y tenemos que entender. El Señor nunca te va a decir, no estás destinado solo a comer arroz y frijoles toda tu vida, va a llegar a los 90 años nunca. Son etapas. ¿Por qué? Porque el Señor le gusta que nosotros nos mantengamos, como dicen, los pies sobre la tierra. Que entendamos que todo lo que tenemos es porque Él nos lo dio. Que todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor así le place. Y cuando Él quiera, que nos quita. ¿Qué tenemos que hacer procurar nosotros? Señor, yo no quiero pasar escasez, soy obediente. Si yo te mando a hacer algo, hacelo. Yo te mando a orar, leer la palabra, escudriñar la palabra. Porque leerla como uno la lee, escudriñarla es otra cosa. Y escudriñarla es como que te tenés que quedar así. Yo sé que yo me pongo a leerla cuando si yo me pongo, no entiendo, Señor. Pero tengo que estar, le pido al Señor sabiduría para que pueda entender. ¿Por qué? Porque, obvio, todo el mundo lee la escritura y hay cosas que uno tiene que se pone, pero que me está dando a entender, aquí me entiendo. Y algo que el pastor Carlos dio una vez un consejo, ¿querés entenderlo? Andate al contexto. Desde atrás, querés entender un versículo, lee todo el capítulo y le vas a entender. Pero nosotros queremos que diga, Jesús murió o Jesús lloró. Y entonces, ¿por qué Jesús lloró? Y lloró Jesús, va a decir. Pero no entendés, ¿por qué lloró Jesús? Tenés que saber por qué lloró. Porque uno no llora porque, se me salió una lágrima, no estoy llorando. Siempre hay algo. Siempre hay como dicen, un motivo. Pero si nosotros nos quedamos como que Jesús lloró, dice que hermano Jesús lloró, y le preguntan, ¿y por qué lloró? No sé. Es que lloró, y si lloró yo también lloro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que leer, tenemos que estudiar la palabra, no quedarnos con un solo versículo. Es cierto, tal vez ese versículo el Señor te va a hablar, pero entender qué pasó antes, para que el Señor en su escritura dijera eso. Amén. Dice, vamos a seguir. Dice aquí, lo que les decía, el problema no es que seamos débiles en la fe, ese no es el problema es que nos acomodemos, que siempre, que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no somos sanos? ¿O por qué no somos bendecidos? Piense que hay algo que aquí yo pienso, pues. Aquí se da palabras de sanidad. Se dice, vas a ser sano. Pero ¿por qué no son sanos? ¿Se han preguntado por qué no son sanos? Porque son débiles en la fe. Es
Ese es el problema. Tenés que creer lo que te están diciendo. No mires al hombre, no mires al vaso. Mira la palabra, mira a Dios. Es Dios el que te está hablando. Pero ¿qué pasa? Hay algo que a mí me molesta, la verdad, me incomoda. Aquí te dan una palabra, te dicen, dice el Señor que vas a sano, creerlo. Lo hagas. Pero viene el extranjero y te lo dice, la crees. En el momento. Saliendo de aquí se te olvidó. Ya, vuelve a venir, te vuelve a decir lo mismo, la crees. Pero tu Padre espiritual que te lo dijo y te lo puede decir igual, y que el detalle está que el extranjero te dice vas a ser sano, pero no sabe tu enfermedad, no sabe qué está pasando. O te vas a otra iglesia y dices vas a ser sano, pero tu Padre espiritual sí sabe, porque está día a día. A Él, no creerle a Él, creerle a Dios, porque Dios sabe, Dios lo está usando a Él. Pero no puedes venir, que vino tal hermano y le voy a creer a él porque el hermano vino. Pero él no sabe tu situación. Quien sabe tu situación son tus hermanos, los que tenés día a día, domingo a domingo, en la semana, que están ahí en constante contacto contigo, que saben tu situación. Yo, por ejemplo, yo no voy a venir y me diga alguien, dice que el Señor va a sanar a tu mamá. Pero ¿de qué la va a sanar? ¿Sabes de qué la va a sanar? ¿Sabes el problema? ¿No? Pero si el Señor usa el pastor, yo tengo que creer la palabra que viene a través del pastor. No voy a andar diciendo yo amén a todas las palabras, porque como les digo, el débil tiende a confundirse. Le llenas de tanta profecía, por así decirlo, que a la hora de llegar no crees ni ninguno. Porque uno te dice una cosa, el otro te dice otra cosa. Y entonces uno el rey se queda bien, entonces, ¿a cuál le creo? Y el rey dice, Señor, ayúdame, ¿a cuál le creo? Y el Señor no te va a responder a eso, porque el Señor primero que te va a decir, si te doy una casa donde te congregué, tenés un Padre que día a día está orando por vos, creerle a Él. Nosotros no tenemos que andar buscando palabras en otro lado. Para eso Dios. Porque para eso, si querés escuchar palabras de otro lado, las iglesias de los templos no existieran. El Señor no te mandará a congregarte. ¿Por qué? Porque si vos querés escuchar muchas palabras, el Señor no hace una congregación, no te manda a congregarte. Pero el Señor, ¿por qué te manda a congregarte? Para que no andes así, de arriba abajo. Para que tengas una casa donde te alimentes. Para que tengas una casa donde te llenes de la palabra del Señor, para donde tu debilidad ya no sea más una debilidad, sino que sea una fortaleza en Cristo, donde ya, ok, soy falta de fe, esa es mi debilidad, me voy a congregar, voy a escuchar palabras, y al escuchar palabras, mi fe va a aumentar, mi fe va a ir en incremento, ya, pero también no descuidemos nuestras otras debilidades. Porque a veces nos enfocamos en solo una debilidad. El ser humano no es perfecto, tiene muchas debilidades. Pero con el Señor, con la ayuda del Señor, es ahí donde nosotros vamos a ir superando cada debilidad, superando. Es fácil, no lo es, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos. La Biblia lo dice, Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sentimos que somos débiles, que démosle la fortaleza a Dios. No le digamos a alguien, mira, fíjate que estoy débil. Ayúdame. ¿Cómo te va a ayudar esa persona? La persona te va a decir, voy a orar por vos. Él oró, él cumplió. ¿Creíste en la oración? ¿Qué después? Por eso dice la palabra. Todos lo podemos. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, vos te vas a tener esa convicción de que tu debilidad ya no más va a ser tu debilidad. Ya no vas a tropezar en lo mismo. Vas a crecer, te vas a fortalecer. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros, como aquí se nos ha dicho, se nos ha predicado, estás pasando una situación difícil, no busques al hermano, anda al Padre primero, busca al Padre, busca al Padre. Nosotros no buscamos lo primerito que vemos, lo que está a la vista. Eso buscamos nosotros. El ser humano está erróneo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estamos pasando una situación y vamos directamente del hermano, pero a veces somos inteligentes, no sabios, inteligentes. ¿Por qué? Porque vamos del hermano
que miramos que está mejor posicionado económicamente. ¿Por qué no buscar al hermano que también está en tu situación para que oren todos juntos? Porque dice su palabra que donde están los dos o más, ahí es el Señor y los puede bendecir. Pero ¿por qué buscar al que está mejor? Somos inteligentes, pero no sabios. Porque si fuéramos sabios, vamos directamente al Padre. Si fuéramos sabios, no buscamos al pastor, buscamos primeramente a Dios. Y Dios, la conexión que tiene con el pastor, que le va a hacer sentir al pastor o a un líder tu situación. Pero nosotros queremos venir y llevarle las quejas así a la gente. Miren, pastor, estas son mis debilidades. Ayúdenme. El pastor no va a venir con un martillo. Este es tu iglesia, te lo voy a componer. El pastor no va a venir con un martillo a componer tu debilidad. El pastor está llamado a orar, a darte un consejo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos el problema de que aquí pasó y se fue y no tomamos el consejo. Decimos un amén por compromiso, por salir del paso. Ese es el problema de la persona débil, que todos lo queremos hacer, pero por salir del paso o para que nos miren. Pero el Señor, no podemos engañar a Dios. El Señor ya sabe que dijiste amén ahorita, pero ya al rato ya está dudando. El Señor ya lo sabe. Y a veces, ¿qué dice el Señor? Mi hijo no entiende. Mi hijo no quiere avanzar. Porque a veces, yo le pregunto, si el Señor es bueno, es benevolente, todo nos da si quien quiere, lo hace y más. Pero a ver, ¿qué hace el débil con $1 millón? Se pierde. ¿Por qué? Porque como es débil, le va a dar más amor al dinero. Al billete, quita el billete. Ese es el problema del débil. Por eso el Señor le da al débil, no le da en cantidades grandes, le da lo necesario. Y me vayamos a la escritura del Señor. Cuando pasaban el desierto, el Señor mandaba maná del cielo. Pero les digo, que no lo guardaran, que le iba a mandar diario, que lo como eran débiles, vas a guardarlo. Y le fue mal, se le perdieron todo. Ese es el problema del débil, que el débil piensa en el mañana. ¿Y qué voy a comer mañana? No tiene su confianza en el Señor, no le cree a Dios. Yo puedo comer algo de frijoles, pero yo voy a creer que mañana voy a comer mi pollo tapado. ¿Por qué? Porque el Señor me lo va a mandar. ¿De dónde? No sé. Pero Él me lo va a mandar. Pero no voy a decir, voy a comerme, hice 1 libra de arroz, o media libra, porque en mi casa no como solo mi marido. Media libra. No le da. Y voy a decir, si esta media libra no lo voy a dar, no, voy a comer un poquito yo y voy a poner un poquito de mi mamá para mañana. Y quizá el problema se nos olvida guardar el arroz. Y cuando miramos al día siguiente, o se pudrió o se lo comieron los ratones. Pero yo estaba guardando mi arroz. El Señor le dice, no, tranquilo, comé, saciate, no pensé en el mañana. Yo soy tu padre, yo soy tu sustento. Porque es normal, el padre aquí terrenal tiene sus hijos. El hijo come. ¿Le preocupa el día siguiente? No, el preocupado es el padre, porque tiene que darle que comer a su hijo. El preocupado es el padre. Entonces, el padre de los ciegos se preocupa por nosotros. Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que está pasando. Yo les digo, el Señor dio hace mucho tiempo atrás. Yo dejé de reclamarle a Dios por las situaciones que yo vivía. Y luego un día yo me puse a pensar, yo decía, yo soy tonto, tío, porque a veces uno quiere tener, como dicen, en grandes cosas, pero no miramos que Dios todos los días nos bendice. Todos los días, con abrir solo, con respirar, ya es una bendición de Dios. Con abrir nuestros ojos ya es una bendición de Dios. Porque hay personas que al día siguiente ya no están, el problema está que se fueron y se van sin Cristo. Nosotros podemos morir, dormir, nos vamos tranquilos. Nos vamos, dormimos, pero el problema está de que estamos afanados por el mañana.
Tenemos que reposar en el Señor, tenemos que estar tranquilos en Él. No podemos andar pensando en el mañana, en el que nada, Señor, necesito mañana tanto, porque si no me cortan la luz. ¿Quién creó la luz? Dios. Él te va a proveer para eso. Él te va a bendecir. No andemos pensando en que todo lo queremos hacer con nuestra fuerza. No podemos hacer la cosa. Por eso el Señor dice que al fuerte y al débil, Él los ama por igual. Pero el detalle está que no quedemos siempre siendo débil, pensando que soy débil. El problema es el débil. El que cae hoy se recupera la semana siguiente, vuelve a caer. Y así está. Y vuelve. Pero usted le pregunta, oye, ¿por qué no avanzar? Es que no puedo dejar esto. ¿Y por qué no lo dejas? No sé. ¿Has estudiado la Biblia? ¿Has leído? No. ¿Qué dice su palabra? Si vos confesás tus pecados, vas a ser salvo. Si vos confesás todo lo malo, el Señor te va a librar. Pero ¿qué pasa? Nosotros cometemos el error y no lo confesamos. ¿Por qué? Porque, a ver, si usted está luchando día a día con algo que lo hace caer, reclámelo al Padre, dígale, Señor, yo no aguanto, ayúdame. Yo le aseguro que el Señor le va a ayudar. Pero si usted lo hace, ya le cometió otra vez un pecado, Señor, estoy mal. Lo confesaste, le dijiste al Señor, Señor, ayúdame, no quiero estar en lo mismo, perdóname. Confesarlo es decirle, Señor, mira, yo tengo este problema, yo caigo, tengo esta debilidad, me gusta mentir, o me enojo rápido, pero quítame esto. Pero sí, Señor, el Señor lo conoce, sí, pero él es un caballero. Él dice que tocar la puerta y él va a entrar, él va a estar contigo, pero no va a entrar así, quita la debilidad, confesarla. No te dé pena, no te dé miedo de decir lo que está pasando, no te dé miedo de decir la debilidad. Porque ahí no te vas a ser salvo, vas a ser libre, se van a romper. La Biblia prácticamente liberta al cautivo, vas a ser libre de esa cautividad que te tiene y que no vas a crecer espiritualmente. Ese es el problema. Un punto muy importante es eso también, que nosotros queremos crecer económicamente, pero el espíritu, aquí, ese es el problema. Querés crecer económicamente porque vos mirás al mundano, tiene billetes, están en la calle, está comando, pero espiritualmente está perdido. Lo que no sabe el que está en la calle, que cuando él fuera todo eso se va a quedar. Ya, mientras tú que te congregas, que te dices ser hijo de Dios, tu espíritu tiene que estar más que tu economía. ¿Por qué? Porque si tu espíritu está creciendo en el Señor, todo te va a seguir. Todo te va a seguir. No vas a andar vos como quien dice, voy a hacer esto porque necesito plata. No, el Señor ya sabe y te lo va a dar. Pero tenés que, como dicen, menguar. Tenés que buscar del Señor, del Espíritu Santo de Dios. Hay algo muy importante de ahí para ir terminando. Nosotros a veces decimos, el débil, yo no soy débil ya. A veces el débil dice, yo siempre voy a quedar débil porque ¿cómo? Pero le damos la escritura. Y yo lo leí, yo buscaba y miraba que Pedro fue débil. Dudó de su fe. ¿Cuándo dudó de su fe? No creyó en el Señor. Cuando Jesús le dijo, caminar sobre las aguas. Y se hundió. Dudó, no creyó, no tuvo fe. Pero si nosotros miramos luego a Pedro, ¿qué dice la escritura? Que la sombra de Pedro se la enfermo. Pues siguió siendo débil Pedro. No. Nosotros vamos a seguir siendo débiles. No. Si Pedro, que tenía también un carácter feo, pudo, nosotros también podemos. El problema es que pasó un proceso. Pedro pasó un proceso. Porque después, incluso, es cierto, él no caminó, podría decir, que está empezando a conocer al Señor. Pero después, cuando Jesús, lo iba a crucificar, ¿qué le dijo Jesús? Me vas a negar 3 veces. No, me vas a negar 3 veces. Y él ya había caminado con Jesús. Y lo negó. También fue débil. ¿Por qué? Porque negó a su hermano, negó a Jesús.
negó a Jesús y directamente negó al Padre. Lo negó directamente. Fue débil porque tuvo miedo. Cuando uno tiene miedo, duda de hacer lo que es correcto. Ya. ¿Por qué? Porque Pedro había dicho, me van a crucificar también. Igual murió. Porque igual murió Pedro. Pero murió en victoria. Pero tuvo que pasar ese proceso de ser débil a ser fortalecido en el Señor. Ya, eso pasa. También lo miramos cuando el Señor fue a orar a Getsemaní y él bajó y estaban sus discípulos dormidos. Dice la Escritura, no me equivoco, que su espíritu estaba rebosando, pero ellos estaban así, como que querían, pero estaban dormidos. Y eso pasa, a veces el débil quiere estar en el espíritu, ay, quiero hacer esto, sí, pero cuando te mandan te dormís, te quedas quieto, es en el momento, es como el café instantáneo, hay un vasito y ya después ya no. Eso pasa con el débil, que dice, ay, quiero servir, yo quiero esto, quiero lo otro, que no sé qué, ¿por qué? Pero a la hora de llegar, cuando te corrigen, porque Jesús lo corrigió, y están dormidos ustedes, y cómo es que tu espíritu está ahí, que quieren, que no sé qué, pero están dormidos. Y ellos que decían, no sabían ni qué decir. No sabían, ¿por qué? Porque el Señor los confrontó. Los confrontó. Les digo, ustedes son mucho bla bla y no hacen nada. Solo son decir, sí Señor, te voy a hacer esto, pero te dormiste, y entonces me dejaste solo aquí en esta batalla. Y eso pasa. Aquí, y esto es algo que también puede pasar en ministros, líderes. El pastor está orando, sí, pastor, está, pastor. Y a la hora de llegar, dejamos morir, como dicen al pastor. Lo dejamos solo, en la trinchera. Que lo acribillen a él. Así pasa, primero es así. El Señor nos pide eso. Que todos los que seamos débiles, seamos fortalecidos. Y los que son fuertes nunca se crean más que el débil. Porque sí que recuerden que siempre que uno vino a la iglesia, se congregó siendo débil. Nunca vino siendo fuerte. Amén. Amén. Es la palabra. Ahora vamos a cerrar la palabra. Gracias al Espíritu Santo de Dios